En un elegante restaurante del centro de la ciudad, Isabel, una joven camarera, se movía con agilidad entre las mesas sirviendo con una sonrisa que ocultaba su cansancio. Era una noche ocupada y el restaurante estaba lleno de clientes adinerados disfrutando de sus cenas. Entre ellos se encontraba Ricardo, un empresario exitoso conocido por su carácter prepotente y su desprecio hacia el personal de servicio. Con un gesto brusco, llamó a Isabel. Ricardo la recibió con una mirada despectiva. «Su plato de comida está frío», dijo con voz cargada de desprecio, «es así como sirven aquí». Isabel mantuvo la calma y se disculpó, prometiendo traer un plato caliente de inmediato. Sin embargo, Ricardo no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Frente a todos los comensales, comenzó a humillarla. «No puedo creer que permitan incompetentes como tú en un lugar de este nivel. Es inaceptable». Los ojos de Isabel se nublaron por la vergüenza, pero logró mantener la compostura. La escena llamó la atención del gerente del restaurante, quien se acercó rápidamente. Ricardo, aprovechando la situación, exigió que despidiera a Isabel en ese mismo momento. El gerente, temeroso de perder a un cliente importante, no tuvo más opción que cumplir con la demanda. Isabel fue despedida en medio de la mirada de todos los presentes. Humillada y sin trabajo, salió del restaurante con la cabeza baja, sintiendo el peso de la injusticia. Cada paso que daba hacia la salida parecía arrastrarla más profundamente en la desesperanza. El bullicio del restaurante, las risas y las conversaciones de los clientes, todo se desvanecía en un ruido sordo que acompañaba su creciente sensación de humillación. Al cruzar la puerta, el aire frío de la noche la golpeó, haciéndola estremecer no solo por el clima, sino por la incertidumbre que ahora la envolvía. Caminó por las calles iluminadas por las luces de la ciudad, cada una de ellas brillando indiferente a su sufrimiento. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones encontradas, la rabia contenida, la tristeza profunda y una sensación de injusticia que no podía sacudirse. Isabel sabía que no tenía la culpa, pero la vergüenza era un peso que no podía ignorar. Al llegar a su modesto apartamento, se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse el uniforme. Las lágrimas que había contenido finalmente encontraron su camino, fluyendo silenciosamente mientras revivía la humillación de la noche. Se preguntaba cómo alguien podía ser tan cruel, cómo Ricardo podía tratar a otra persona con tanta indiferencia. Pero en medio de su tristeza, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Esa chispa se convirtió en una promesa silenciosa. No permitiría que esa noche definiera su vida. La injusticia que había experimentado solo fortaleció su resolución de buscar un nuevo comienzo. Aunque no sabía cómo ni cuándo, Isabel decidió que se levantaría de nuevo, más fuerte y más decidida que nunca. Días después del incidente en el restaurante, Isabel se encontró recorriendo las calles en busca de empleo. Su orgullo herido y su necesidad de sobrevivir la impulsaban a seguir adelante. En cada lugar que visitaba, dejaba su currículum con la esperanza de una oportunidad. Una tarde, mientras caminaba por un barrio cercano al hospital local, vio un cartel en una ventana, y se necesita asistente de enfermería. Aunque no tenía experiencia en el campo médico, decidió intentarlo. Entró al hospital y pidió hablar con el encargado de contrataciones. La supervisora, una mujer amable llamada Teresa, la recibió. Isabel explicó su situación y su deseo de trabajar duro. Teresa, conmovida por su historia y por la honestidad en sus ojos, decidió darle una oportunidad. «Te daremos una capacitación básica y, si demuestras que puedes hacerlo, el puesto es tuyo», dijo Teresa entregándole un uniforme. Isabel comenzó su entrenamiento inmediatamente. Aprendió a realizar tareas sencillas pero esenciales: cambiar sábanas, asistir a los pacientes con sus necesidades básicas y ayudar a los enfermeros en sus labores diarias. Su dedicación y actitud positiva pronto llamaron la atención del personal del hospital. Las primeras semanas en el hospital fueron un torbellino de aprendizajes y emociones. Isabel, que nunca había trabajado en un ambiente tan exigente,
encontró en la rutina diaria una fuente de consuelo. Cada paciente al que ayudaba, cada tarea que completaba, le daban un sentido renovado de propósito. Las sonrisas y agradecimientos de los pacientes eran pequeños rayos de luz en su día a día. Una noche, mientras cambiaba las sábanas de un paciente, éste la miró y dijo: «Eres una bendición, joven. Gracias por tu amabilidad». Esas palabras resonaron en Isabel, llenándola de una calidez que hacía tiempo no sentía. Se dio cuenta de que, aunque su camino había tomado un giro inesperado, estaba donde debía estar, haciendo una diferencia en la vida de otros. Cada día que pasaba, Isabel se volvía más competente y segura en su rol. Aprendió a moverse con eficacia y empatía, encontrando en cada interacción una oportunidad para mostrar su valor y su capacidad de resiliencia. Su relación con Teresa y el resto del equipo también se fortaleció, encontrando en ellos una red de apoyo que la impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras descansaba en la pequeña sala de enfermeras, escuchó una conversación entre dos colegas sobre un paciente que había entrado en estado crítico. La urgencia en sus voces le recordó la fragilidad de la vida y la importancia de su trabajo. Isabel sabía que, a pesar de las dificultades, había encontrado una nueva vocación, una que la llenaba de orgullo y satisfacción. Esa noche, al volver a su apartamento, Isabel se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Había encontrado un nuevo camino, uno que no solo le proporcionaba sustento, sino también un propósito profundo. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, con la certeza de que cada día era una oportunidad para redimirse y crecer. Unos días después, mientras Isabel terminaba su turno, un grupo de médicos y enfermeros se apresuró hacia la entrada del hospital. Había habido un accidente de tránsito y traían a un hombre gravemente herido. Siempre dispuesta a ayudar, Isabel se unió al equipo que recibió al paciente. Al llegar a la sala de emergencias, sintió un escalofrío al reconocer al hombre en la camilla. Era Ricardo, el mismo cliente que la había humillado y hecho que la despidieran del restaurante. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Isabel, pero decidió mantener la profesionalidad. Con calma y eficiencia, ayudó a los médicos a estabilizar a Ricardo y lo trasladó a una habitación. Mientras acomodaba al paciente en la cama, él abrió los ojos lentamente y al verla, una expresión de horror y desconcierto cruzó su rostro. Sin decir una palabra, Isabel ajustó las almohadas y salió de la habitación, dejando a Ricardo en su confusión y temor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Isabel. Trabajar en el hospital le había dado un propósito renovado, pero la presencia de Ricardo complicaba las cosas. Aunque él seguía bajo los efectos de la medicación y su movilidad era limitada, sus ojos seguían a Isabel cada vez que ella entraba en la habitación. Una mañana, mientras cambiaba las vendas de Ricardo, este finalmente rompió el silencio. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz débil pero llena de sospecha. «Trabajo aquí». «Soy asistente de enfermería», respondió Isabel sin rastro de rencor en su voz. Durante los días siguientes, Ricardo se vio obligado a depender de Isabel para muchas de sus necesidades. Cada interacción era un recordatorio incómodo de su humillación en el restaurante, pero ella continuaba tratándolo con profesionalismo y empatía. Una noche, mientras Isabel revisaba los registros médicos, Teresa se le acercó. «He notado que has manejado muy bien la situación con el señor Ricardo», dijo Teresa con una sonrisa de aprobación. «No es fácil tratar con personas difíciles, especialmente cuando hay un pasado complicado». Isabel asintió, agradecida por el reconocimiento, pero también sabía que su verdadera prueba de carácter estaba por venir. A pesar de todo, sentía una extraña compasión por Ricardo, una sensación que la sorprendía a sí misma. Esa misma noche, Ricardo sufrió una crisis. Isabel y el equipo médico actuaron rápidamente para estabilizarlo. En medio del caos, sostuvo la mano de Ricardo, transmitiéndole una calma inesperada. Cuando finalmente lograron estabilizarlo, él la miró con una mezcla de alivio y asombro.
Gracias, murmuró Ricardo con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Isabel solo asintió, sintiendo que algo comenzaba a cambiar entre ellos. Aunque el camino hacia la redención y el perdón era largo, sabía que estaba dando los primeros pasos en la dirección correcta. Su propia humildad y el deseo de hacer lo correcto estaban transformando una situación amarga en una oportunidad para el crecimiento y el cambio. A medida que pasaban los días, la relación entre Isabel y Ricardo comenzó a evolucionar. Ricardo, quien al principio estaba lleno de resentimiento y desconfianza, empezó a mostrar gratitud y respeto por la joven asistente. Cada gesto amable de Isabel, cada palabra de aliento derrumbaba poco a poco las barreras que Ricardo había erigido a lo largo de su vida. Una mañana, mientras Isabel cambiaba las vendas del empresario, este finalmente rompió el silencio de forma más profunda. «Nunca he pedido disculpas antes», dijo con voz apenas audible. «Pero creo que te debo una. Fui un idiota en el restaurante». Isabel se detuvo y lo miró, sorprendida por la confesión. Sin embargo, no dejó que su rostro mostrara ninguna emoción particular. «Acepto tu disculpa», respondió con suavidad. «Todos cometemos errores». Con esas palabras, Isabel y Ricardo comenzaron a construir una nueva relación basada en el respeto y la comprensión mutua. Aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro parecía prometedor, lleno de posibilidades de redención y crecimiento personal para ambos. Con el paso de los días, Ricardo comenzó a mostrar signos de mejoría. A medida que su salud física se recuperaba, también parecía haber una transformación en su actitud. Aunque seguía siendo reservado, había una notable disminución en su prepotencia. Isabel observaba estos cambios con una mezcla de alivio y curiosidad. Una tarde, mientras Isabel cambiaba las sábanas de la cama del empresario, este último rompió el silencio nuevamente. «Nunca he pedido disculpas antes», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. «Pero creo que te debo una. Fui un idiota en el restaurante». Isabel se detuvo y lo miró, sorprendida por la confesión. Sin embargo, no dejó que su rostro mostrara ninguna emoción particular. Con esas palabras, Isabel y Ricardo comenzaron a construir una nueva relación basada en el respeto y la comprensión mutua. Aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro parecía prometedor, lleno de posibilidades de redención y crecimiento personal para ambos. Las semanas pasaron y la recuperación de Ricardo avanzaba de manera constante. Aunque seguía dependiendo de la ayuda del personal del hospital, su movilidad mejoraba día a día. Durante este tiempo, Isabel y Ricardo formaron un vínculo inesperado. Las barreras de la arrogancia y el resentimiento se desvanecieron, reemplazadas por una comprensión mutua. Una mañana, mientras Isabel realizaba sus rondas, Teresa se acercó con una expresión preocupada. «He notado que has manejado muy bien la situación con el señor Ricardo», dijo Teresa con una sonrisa de aprobación. «No es fácil tratar con personas difíciles, especialmente cuando hay un pasado complicado». Isabel asintió, agradecida por el reconocimiento, pero también sabía que su verdadera prueba de carácter estaba por venir. A pesar de todo, sentía una extraña compasión por Ricardo, una sensación que la sorprendía a sí misma. Isabel había aprendido que la vida puede ser impredecible y desafiante, pero también llena de oportunidades para el perdón y la redención. Ricardo, por su parte, comenzó a mostrar signos de mejoría, no solo física, sino también en su actitud. Aunque seguía siendo reservado, había una notable disminución en su prepotencia. Ambos, Isabel y Ricardo, encontraron en su inesperada relación una oportunidad para el crecimiento personal. Isabel demostró que la compasión y el profesionalismo pueden transformar incluso las situaciones más difíciles, mientras que Ricardo aprendió el valor de la humildad y el agradecimiento. Esta historia es un recordatorio de que todos merecen una segunda oportunidad y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Isabel y Ricardo, a través de su experiencia, nos enseñan que, a pesar de los errores del pasado,
siempre es posible encontrar un nuevo camino hacia un futuro mejor. Si te ha gustado esta historia, te animo a darle un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias emocionantes casi a diario. Mantente al tanto para no perderte la próxima historia asombrosa que muy pronto aparecerá en tu pantalla. Apreciamos profundamente tu respaldo. Nos vemos pronto.